importancia de reflexionar sobre el Estado de Derecho y cómo es importante fortalecerlo. Asimismo, la importancia de exponer a las instituciones y a la corrupción que se encuentra dentro de la ciudadanía. Algunos conceptos clave que son importantes que sepamos es corrupción y Estado de Derecho. Corrupción es la situación en la que algún funcionario público o de gobierno se encuentra corrompido por situaciones. Por otro lado, tenemos que Estado de Derecho es cuando tanto ciudadanos como gobernantes se encuentran sujetos a las mismas leyes. Los Estados Unidos mexicanos son una república representativa, democrática, federal y laica, compuesta por estados libres y soberanos, y estos por municipios, en todo lo que concierne a su régimen interior y por la Ciudad de México. El gobierno está dividido en tres. El primero es el Poder Legislativo. Su función es elaborar las leyes que rigen al país. Lo integra la Cámara de Diputados y Senadores, 500 diputados y 128 senadores. El segundo es el Poder Ejecutivo. Su función es gobernar de acuerdo con lo que dicen las leyes. Está a cargo el Presidente de la República. Y el tercero es el Judicial. Su función es vigilar que la Constitución se cumpla y resolver los conflictos entre las personas. Esta está formada por los tribunales. El índice de corrupción en México es algo alarmante hoy en día. En el 2017 nos encontrábamos en el puesto 135, pero a nivel estatal somos considerados el sexto peor en cuanto a corrupción. Según una empresa que es Transparencia Internacional, México es uno de los países peor evaluados. Según Transparencia Presupuestaria, el país puede disminuir su corrupción si se llevan a cabo acciones sistemáticas. Es además el peor país evaluado tanto del G20 como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo. De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción, en el 2013, el 88% de la población piensa que la corrupción es algo bastante frecuente y que en los últimos años ha aumentado. ¿Cómo la corrupción afecta a la organización política de México? Bueno, para entender esto, primero tenemos que entender que la organización de un país está, bueno, en este caso en México, está dada por los tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, ¿ok? Si uno de esos tres se afecta, viene una desorganización. Por ejemplo, de la pregunta que me estás haciendo, en el estado de Sinaloa, los narcotraficantes, tienen un poder sobre los negocios, sobre las tiendas, sobre los pequeños negocios. Es decir, les cobran cada mes un dinero. Si no les pagan, pues les cierran el negocio, los balacían. Entonces, ahí podemos ver que las leyes están corrompidas. No pueden entrar a esa situación. Entonces hay una inestabilidad política, en este caso económica. ¿Por qué? Pues se cierran los negocios. ¿Ok? Entonces ahí se rompe la organización política de ese estado. No sé si me doy a entender. Sí. ¿Ok? Sí, gracias. De nada. ¿Qué opina usted de la corrupción? La corrupción es el resultado de la falta de educación de las personas, la falta de honestidad y la falta de valores, en donde es más fácil robar que ganarse las cosas. Es más fácil comprar que aprender a ganar las cosas. Todo eso es corrupción. ¿Y qué opina usted de la corrupción ahorita en México? Todo está motivado por nuestros líderes. Ellos son los que promueven que siga existiendo corrupción. Muchas gracias. Hola, disculpe, ¿qué piensa usted de la corrupción? En México Ajá. pues está demasiado fuerte y es algo malo y que no se ha sabido cómo manejar ni por parte del gobierno ni como población. Una, porque yo creo que la educación es muy mala, y otra, desde como que el gobierno, pues ellos mismos son corruptos, entonces como que la población obviamente va a ser así. Ok, muchas gracias. La corrupción ha tenido un gran impacto en la economía y la sociedad en México. Esto lo podemos ver reflejado en el robo de gasolina, ya que esto afecta a Pemex económicamente. Pemex es una de las franquicias que sostiene la economía mexicana y esta misma se ve afectada por el robo y la venta ilegal de gasolina. Asimismo lo podemos ver
en los recursos naturales, ya que en las áreas donde existen estos, los cárteles han ido y se han aprovechado de ellos. En la sociedad lo podemos ver por lo mismo de los recursos naturales, ya que los cárteles obligan a las familias a dejar sus casas y los aterrorizan para obtener los recursos naturales. Concluyendo, podemos decir que hoy más que nunca el combate contra la corrupción es muy difícil y es una de las prioridades de muchos países y sin duda es un reto a nivel mundial. En México, la corrupción es algo muy normal para muchas personas, lo que no debería de ser, ya que todo esto emite consecuencias como la pobreza, las enfermedades, el hambre, la desigualdad, entre otras injusticias. Este también hace que algunos delitos que son muy graves parezcan menores. La corrupción también hace que las comunidades no sean prósperas y no tengan paz. Al mismo tiempo, esta afecta a la economía del país. Es impactante la cantidad de corrupción que existe hoy en día y como fue mencionado anteriormente, desgraciadamente muchas personas ven la corrupción como algo normal cuando como ciudadanos deberíamos de preocuparnos por la situación de nuestro país. Muchas personas se quejan de la corrupción, de los malos tratos, de la desigualdad que existe en nuestro país cuando nosotros somos los únicos responsables de que esto suceda, ya que seguimos fomentando a que las autoridades nos sigan denigrando, discriminando o creyéndose superiores a nosotros, ya que siempre les damos dinero o como se dice, la llamada mordida, ya sea darles la razón para quedar bien o zafarse de algún problema. El Estado de Derecho se basa en 4 principios universales. 1. La rendición de cuentas. El gobierno, al igual que los actores privados, son responsables ante la ley. 2. Las leyes justas, donde las leyes son claras, públicas y estables y estas se aplican por igual y protegen los derechos básicos. 3. El gobierno abierto, donde los procesos por medio de los que se promulga, se administran las leyes y se aplican son accesibles, justas y eficientes. Por último, la resolución accesible e imparcial de conflictos, en los que la justicia se aplica de manera oportuna, por representantes competentes, éticos, independientes y neutrales, que son accesibles y ellos cuentan con los recursos adecuados y reflejan la conformación de las comunidades a las que éstas sirven. El Estado de Derecho no solo concierne a los diputados, senadores, presidente y a las autoridades, sino también a todos los miembros de la sociedad que hacen que esto sea posible. Nuestras propuestas son las siguientes. Como ciudadanos podemos hacer muchísimas cosas para disminuir o parar la corrupción. Una de ellas podría ser empezar por nuestra escuela, casa o sociedad cercana a no aceptar mordidas de los policías o de las autoridades. Otra podría ser, si vemos alguna situación de corrupción, hablar con la persona que está aceptando que esto sea posible y denunciar a la autoridad que está cometiendo este delito. Y por último, fomentar la educación en las escuelas para que los niños y futuros ciudadanos de México sepan que la corrupción no es buena y cuáles son las consecuencias de esta y por qué está pasando y en qué afecta a nuestro país para que no lo hagan en un futuro. Para que esto sea posible, todos tenemos que estar comprometidos, trabajar juntos y así lograr que nuestra sociedad sea más honesta y recibir un beneficio mutuo, tanto como para nosotros, tanto y como al país.